Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar acerca de un tema que ya desde varios días, desde el 19 de junio, que se hizo todo el proceso democrático en este país de las elecciones, quedó el presidente Gustavo Petro como presidente de Colombia. Y a raíz de todo esto que pasó, que para muchas personas fue shock porque no se lo esperaban, luego de 200 años hay un presidente de la izquierda en Colombia. Y eso da un poquito de susto, claro que sí. Yo también pensaba lo mismo. Yo también estaba en sincronía con lo que todo el mundo pensaba. Pero les confieso que todo eso era simplemente por conjeturas, porque no me había dado a la tarea de investigar. Todo esto que les voy a decir no son opiniones mías, no son apreciaciones subjetivas, no tiene nada que ver con lo que dice la revista Semana y los medios de comunicación que están gobernados por los más poderosos de Colombia. Yo simplemente hice una investigación astrológica acerca de quién es Gustavo Petro, qué hay de información en su carta astral y cómo impacta a Colombia, cómo impactaría a Colombia, cómo sería esa conexión entre Gustavo Petro y Colombia. Esa tarea la hice y aquí está este video. Por lo tanto, estén muy atentos y escuchen con muchísimo cuidado todo lo que les voy a decir, porque esto que les voy a decir es ciencia. La astrología es científica. La astrología no es una charlatanería. La astrología no es un método de adivinación. La astrología tiene todas las ciencias en ella misma, porque ella estudia a profundidad muchos aspectos del ser humano. Por lo tanto, hoy les voy a hablar acerca de esto. El día que ganó Petro, yo publiqué un estado celebrando y muchas personas simpatizantes de él se alegraron y les digo que la mayoría me criticaron, me preguntaron que por qué había celebrado, que qué pasaba pues, que porque yo era de Petro, o sea, es impresionante, o sea, la gente hasta se asombra, como, y está por qué. Pero bueno, les digo que fue por eso, fue por esa labor investigativa que hice de su carta astral y cambié completamente de opinión. Por eso, cuando uno va a hablar de algo, tiene que estar documentado y tiene que tener cosas demasiado claras para decirlas. Uno no va diciendo cosas por la vida por decirlas. Yo me caracterizo porque cuando digo algo es porque estoy segura de ello. Si no estoy segura, no lo digo. Por eso ha llegado el momento de hablarles acerca de esta situación que tanto nos agobia. Muy bien, entonces comencemos con tres ejes muy importantes en el estudio astrológico de una persona, que es el sol, que habla de su personalidad, de cómo es su yo. Está el ascendente, que el ascendente muestra mucho más esa personalidad. El yo es eso que nosotros somos, el yo es eso, el yo, lo que nosotros somos. El ascendente es la personalidad, lo que nosotros mostramos afuera, cómo nos ven las otras personas. Y el medio cielo habla de nuestra vocación. Esos son tres aspectos muy importantes para mirar en la carta astral de Gustavo Petro, pero también hay que mirar cómo impactaría Gustavo Petro en Colombia. Por eso apliqué la sinastría. La sinastría no solamente se aplica para
el estudio de la compatibilidad de las parejas, sino que también la sinastría es para mirar qué compatibilidad hay con un amigo, con un familiar, con un socio, en fin. Es muy importante mirar cómo impactará Gustavo Petro a Colombia y qué trae de nuevo. Si es verdad que hay cambio, les digo que tampoco hay que ir a montar a Gustavo Petro como el Mesías, como el Salvador, el que viene a resolvernos todos los problemas. Habrán temas y ustedes se van a dar cuenta que definitivamente no va a poder resolver, porque es que Colombia es demasiado compleja. Además, no solo él es el que gobierna, él tiene que contar con un Congreso, con una cantidad de personas para poder hacer cumplir todo lo que tiene. Además, también ustedes tienen que saber que cualquier proyecto de gobierno serán proyectos utópicos, no todo ello se cumple. Pero vamos a mirar en qué puntos le va a ir bien y en qué puntos va a estar flojo, en qué puntos van a ser sus fortalezas y cuáles serán esos puntos que no tanto. Y eso es con Gustavo Petro y con cualquiera otro. Lo que pasa es que la configuración astrológica que Gustavo Petro tiene es como si él tuviera realmente una misión para con nosotros los colombianos. Eso ya estaba escrito. Para que una persona llegue al poder, eso ya está configurado a nivel astrológico y a él le correspondía. Duélale al que le duela. Vuelvo y les digo, a mí me caía mal, me parece que él tiene una personalidad muy narcisista, es caprichoso, en fin, pero este es el presidente que en este momento está y hay que, en lugar de entrar en discordancia, pues claro, obviamente que estaremos muy atentos y muy alertas para cuando hayan cosas que se le salgan, porque tampoco podemos tener una conciencia ciega, porque él es un ser humano. Entonces, vamos a hablar de su yo, que es el sol, y él es un ariano. Él es de signo Aries. Y las personas de signo Aries son personas muy tenaces, muy luchadoras, pero tienen una dificultad y es que no son capaces de concluir lo que comienzan. Esa es una de las grandes falencias que tiene el signo de Aries. Son muy ansiosos, son muy apresurados, son muy verborreicos, hablan, hablan y hablan y hablan, y eso es Gustavo Petro, habla demasiado y tienen una energía impresionante, pero también se desgastan demasiado fácil. ¿Por qué? Porque realmente ellos no tienen la capacidad de concluir lo que comienzan. Ahora bien, por fortuna nosotros no solo somos un signo solar, tenemos también muchos otros aspectos, entonces vamos a mirar si ese es un punto débil de él, que él no es capaz de concluir, a veces no es metódico. Los arianos no son metódicos, son desorganizados, son muy buenos para planear los inicios, son muy buenos para planear las cosas. De hecho, él fue súper bueno al planear su programa de gobierno. Lo hizo muy bien porque los arianos son muy buenos para planificar, pero también les cuesta concluir. Esa es una realidad. Ahora bien, hay puntos que son muy favorables y uno de ellos es su ascendente, y esa es la personalidad de Gustavo Petro, o sea, lo que muestra, es decir, hay una cosa que está interna, que es su yo, pero también es cierto que en este momento Aries nos está gobernando mucho, la energía ariana está muy movilizada en nosotros como colectivo, y por eso era importante que un presidente de signo Aries quedara. Ahora bien, Rodolfo no era el adecuado porque en lo que yo miré en su carta definitivamente iba a tener mucha problemática y mucho conflicto, le iba a dar demasiado duro y no era la persona adecuada, pero Gustavo Petro sí tiene todas esas características. Ahora bien,
El ascendente de Gustavo Petro es Acuario y hay una combinación muy armónica entre esa energía de fuego, que es su yo, y su personalidad, que es acuariana. Es decir, Gustavo Petro en su personalidad es muy acuariano. Y eso es una gran noticia para nosotros porque Acuario es cambio, es transformación. Realmente Gustavo Petro viene a darnos un cambio, a dar una nueva, a hacer un giro en lo que es la política en Colombia y realmente viene con un sentido humanitario, porque Acuario es humanitario por excelencia, está buscando más que el bien propio, está buscando el bien colectivo. Entonces miren ustedes la combinación tan bonita que tiene, porque siendo Aries egoísta, porque Aries es egoísta, es un poco narcisista, es primero yo, pero también es cierto que eso se matiza mucho con esa personalidad en la que realmente se puede ver que él sí tiene un sentimiento por Colombia. Hay muchos políticos que llegan al poder con unos intereses demasiado marcados por el egoísmo. No podemos decir que una persona se sube ahí de manera gratuita. Tendrá muchas otras gabelas y ganancias bajo cuerda, obvio que sí. No podemos ser ciegos de que una persona se va a subir al poder y va a ser presidente de una manera altruista y desinteresada. Jamás. Eso no, o sea, el poder y el altruismo muchas veces no van de la mano. Pero una cosa que lo salva a él es que él sí es humanitario y viene a darnos mucho, mucho al pueblo colombiano en cuanto a eso. Él viene a unir, viene a hacer sociedad con muchas otras aspectos del gobierno que de repente están en oposición, obviamente, porque es la extrema derecha, pero ya lo vimos, ya está de amigo de Rodolfo, ya se reunió con Uribe y eso es un encuentro histórico. ¿Y eso qué es? Acuario. Ese es su ascendente, esa capacidad que tiene también de conectarse, de unirse. Es un presidente que viene a unificar, no viene a dividir. Obviamente, en muchas otras cosas no podrá. Pero digamos que en ese aspecto importante, gran parte de la problemática que nosotros hemos tenido ha sido todas esas divisiones, todas esas luchas de poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es el que en este momento manda más y manda a callar a los otros? En un país donde la oposición no tenía voz ni voto y ahora se está dando la posibilidad con él de que realmente se establezcan diálogos entre las partes opuestas, como él siempre lo dijo, y ese ascendente en Acuario es absolutamente coherente con lo que él está diciendo. Muy bien, esa es lo que se puede ver en su personalidad. Ahora bien, su medio cielo, el medio cielo es la misión de vida, lo que se tiene como misión, y el medio cielo de Gustavo es Escorpión. El medio cielo en Escorpión habla de que es una persona que tiene una misión muy importante en la vida y es de sacar todas las cosas ocultas a la luz. Es una persona que tiene, por gracia del cielo, una bendición. Es como si esa persona no tuviera como que hacer grandes esfuerzos para conseguir el dinero. Y eso nos lo va a dejar su energía puesta en Colombia. Eso significa que acá, bajo su gobierno, también se va a hacer justicia por toda la cantidad de personas que no han podido recibir programas de gobierno que sean beneficiosos. No es extraño que justamente haya ganado en la periferia de Colombia, en los lugares que han sido olvidados por toda la vida de la derecha,
porque la derecha siempre ha trabajado con el centro de Colombia, pero la periferia ha sido olvidada. No en vano hay simpatizantes de él en estas zonas alejadas de Colombia, personas que se transportaron de manera masiva en medios de transporte precarios para ir a votar. En otra ocasión no hubieran salido a votar. ¿Por qué? Porque ¿para qué votar si ninguno de los que han llegado a prometer tantas cosas han podido hacer cosas interesantes? Nosotros también tenemos que ser conscientes que tenemos que defender, dejar de defender ese nichito en el que nosotros estamos. Sí, somos de clase media, acomodada y tenemos un nichito y que no nos lo toquen. No, realmente Gustavo viene a movilizar toda esta cantidad de personas, de colombianos que han sido olvidados y que no han tenido oportunidades. Y eso es una noticia muy buena. Y también a sacar cosas ocultas, esa ha sido una de las grandes tareas de él antes de ser presidente, destapar ollas podridas y sacar todas las cosas a la luz. Claro, es que su medio cielo es en Escorpio, nada más ni nada menos. Y eso hace que él tenga toda esa capacidad también de sensibilidad. Él es una persona demasiado sensible, muy psíquico, lee las necesidades de las personas, siente el dolor, es una persona empática con el dolor del otro. Y eso también es demasiado positivo en un gobernante. Muy bien, ahora les voy a hablar ya de la sinastría entre Gustavo Petro y Colombia. Entonces acá les tengo un pequeño borradorcito de lo que hice acerca de la interpretación de esta sinastría. Bueno, entonces Gustavo es en este momento el presidente, entonces este gobierno es un gobierno muy ariano, es un gobierno Aries, es un gobierno con personalidad, con carácter, con determinación, con sueños, con aspiraciones, con una gran capacidad de generar y de comenzar. Gustavo Petro es el que va a dar el comienzo a este cambio y él es el llamado para que eso sea así. Ya habrán otro tipo de personas o otro gobernante después de él que termine de dar forma a esto. Es lo más probable que a partir de Gustavo Petro continúe un gobierno de izquierda en Colombia. Pero bueno, ya miraremos qué pasará en el futuro, pero el caso es que así pasó y así tenía que suceder y eso ya estaba determinado astrológicamente. Entonces ya veremos en 4 años qué pasa, pero él será el gestor, él será el que abre los caminos, él será el que dará ese paso importante a romper con un tipo de gobierno totalitario, porque realmente, aunque hay democracia y se votaba libremente por los otros gobernantes, estamos en una situación tan crítica que esto ameritaba un cambio. Muy bien, entonces haciendo esta sinastría entre Petro y Colombia, puedo ver que ahí está muchísimo la casa 11, entonces, ¿cómo impacta él a Colombia? La impacta en la casa 11. Y si Aries, que es el gobierno, pero también en la astrología mundana, está mostrando todo lo que tiene que ver cómo va a gobernar la persona, también muestra cómo será el ejército, cómo será toda esa fuerza de protección que tenemos. Estamos tranquilos porque vamos a estar cuidados y protegidos y acá por ningún lado se ve el comunismo, ni el socialismo, ni nada que ver. Acá se ve un gobierno absolutamente democrático. Y eso nos tiene que dar mucha
tranquilidad. Entonces, la casa 11, también en la astrología de los pueblos, está mostrando cómo será esa Cámara de Representantes, cómo serán las agrupaciones cívicas, los sindicatos, las grandes corporaciones, quiénes van a ser los aliados del país. Y eso ya se ve porque hay muy buenas alianzas entre el Congreso y este partido, y eso nos da mucha tranquilidad porque es señal de que se van a dejar fluir los proyectos que tiene él en mente, todo lo que él tiene planeado, y ahí está demasiado claro. Él viene también a aliar, a reconciliar. Es decir, este va a ser un gobierno también muy acuariano, porque está impactando en la casa 11 de Colombia y eso no se había visto antes. Por eso es un cambio, porque realmente se está pensando en unir, en construir, en acortar esas distancias que se han dado a lo largo de los años entre los partidos. No es, yo no entiendo esa, digamos, esa unión que hizo Rodolfo con Petro, como hay este tan lambón. No, es que Gustavo tiene la capacidad de unir, hizo que Uribe se sentara con él a conversar. Eso es muy bonito y eso es Casa 11, eso es diálogo, eso es conexión, eso es empatía por el otro. Entonces estamos hablando de que este será un gobierno de inclusión, este no será un gobierno de exclusión, sino que será un gobierno en el que realmente se vayan rompiendo esas diferencias y donde lo que prevalece va a ser el diálogo. Entonces, esa es muy buena noticia. También hay aspectos negativos, obvio, no todo es bueno, nada es bueno todo 100%. Aquí hay tensión bastante fuerte. Él va a tener una fuerte tensión con la derecha, ultraderecha, que en este momento es oposición de él, y sí van a haber grandes tensiones y grandes enfrentamientos, y eso pues es esperable que se dé, y de hecho para que un gobierno sea un gobierno democrático tiene que tener una oposición absolutamente establecida que sirva de vigilancia a la manera en que está gobernando. Entonces está bien de que se dé esa oposición. Aquí también se puede ver que hay en un aspecto que le va a ir muy bien a él, a Gustavo, tiene que ver con el mundo de las artes, de la educación, de la paz, de la consolidación, de la unidad. Ese es un aspecto donde le va a ir súper bien y nosotros vamos a ser muy beneficiados. Va a tener proyectos que están muy vinculados con la mujer. Nos va a beneficiar mucho también a las mujeres, a las personas que son minoría. Es decir, hay una actitud de empatía y de solidaridad también con las personas que no han podido recibir beneficios. Aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros como ciudadanos no nos podemos quedar esperando que sea el gobierno es que nos solucione todos los asuntos. Pero también es cierto que el gobierno tiene unas obligaciones para con el pueblo, y una de ellas es que esos recursos se vayan hacia donde tienen que irse, que no haya corrupción. Seguramente acá habrá corrupción, porque eso pues decir que en el poder no hay corrupción, pero acá se puede ver que va a haber menos corrupción. Esa casa 11 me encanta en esta sinastría, porque realmente se ve que no se van a robar toda la platica como lo han hecho anteriores gobernantes. Al menos van a dejar para nosotros y se va a poder ver el dinero. Muy bien, ya les había dicho del ascendente, pero bueno, a reforzar un poco más acerca del ascendente. El ascendente de él está en Acuario
e impacta en Colombia, en la sinastría, en la casa 8. Eso significa que va a haber realmente una mirada de compasión y de amor por la persona que sufre. Va a haber proyectos y programas de gobiernos que van a beneficiar muchísimo realmente al pueblo. Este es un programa de gobierno que tiene que pensar obviamente también en los ricos, porque ahí entonces la industria y el comercio y todas las cosas, y ahorita vamos a mirar eso, pero realmente va a pensar en los pobres, en la gente común, en la gente de las manos callosas, como dice Francia. Realmente es así, es así. Ven, y también viene a hacer como una especie de mirada hacia el pasado. Por eso se llama el pacto histórico. Realmente sí, realmente, y viene a cumplirlo. Es así. Viene también a sanar viejas heridas que hay en Colombia. En Colombia tenemos muchísimas heridas y eso es necesario sanarlo. Y Él viene con esa misión importante para con nosotros. Bueno, ahora vamos a mirar en su carta los aspectos en la sinastría que se hizo. Entonces hay un sextil con Saturno y eso es bueno porque pues Saturno en la astrología de los pueblos está mostrando cómo serán los gobernantes, ¿sí? Cómo serán todas las jerarquías de poder de un estado. Entonces, claro, si hay un sextil con Saturno, eso significa que se la va a ir muy bien con el Congreso, bueno, con todo este tipo de instancias y aunque realmente también tiene que haber oposición, pero le va a ir bien, lo van a dejar gobernar, lo van a dejar hacer cosas y eso también es una noticia buena, porque hay presidentes que pueden venir con toda la buena intención, pero ellos no están solos, ellos tienen que contar con un Congreso y eso es una muy buena noticia. Hay una cuadratura con Urano, nada más ni nada menos, claro, la extrema derecha va a estar en absoluta oposición y claro, va a haber también esa lucha entre no aceptamos, o sea, puede que todo lo que ofrezca o muchas de las cosas que ofrezca sean muy buenas, pero la extrema derecha simplemente por estar en oposición también va a poner muchas trabas y muchos tropiezos para que las cosas se den y bueno, esto es una cosa dinámica y dialéctica y pues no siempre va a haber armonía entre estas instancias de poder, aunque ya se podía ver que había un aspecto armónico, pero también hay una resistencia al cambio, pues no vamos a esperar que un país tan tradicionalista, un país de signo cáncer, se vaya a movilizar tan fácil al cambio. Es complicado, pero bueno, ahí está esa cuadratura y eso puede hacer que hayan aspectos muy tensos con estas instancias de poder. Bueno, ahora vamos también a ver que hay un sextil con Neptuno y entonces eso significa que hay empatía, que hay conexión, que él realmente está sintiendo el sufrimiento del pueblo colombiano, de que él siente dolor también por lo que está pasando y sobre todo por la historia, porque ese es uno de los aspectos que él viene también a rescatar y es la historia de Colombia. Hay que sanar el pasado, claro que sí, hay que sacar a la luz todo este dolor que hay en nosotros. Es que nosotros creemos que porque eso le pasó a la gente del pasado, las masacres, las muertes, una cantidad de cosas, eso se quedó ahí, ¿no? Él viene también a sanar. Y él tenía que pasar inicialmente por tener un movimiento ideológico, porque de hecho él no estuvo en... Él estuvo fue en el movimiento ideológico
y él no estuvo pues en el monte tirando bala, él era simplemente el movimiento ideológico. Bueno, yo sé que ahí van a poner en los comentarios cualquier cantidad de cosas, no, realmente no es importante, sino mirar lo que realmente viene a hacer. Sí, estuvo en un movimiento guerrillero, pero ¿qué vino a hacer? ¿Cuál es esa misión? Y aquí se las estoy mostrando en su carta astrológica. Realmente viene a hacer justicia con la historia, porque si nosotros no sanamos la historia y el pasado, no podemos mirar un futuro. Bueno, les decía ahorita, pues el medio cielo en Escorpio y en los aspectos que tiene aspectos muy favorables para Colombia, tiene un trígono con Marte, eso significa que va a haber armonía con las instancias de defensa, pues sí, hay mucho cuento que no, que es que les van a, los militares van a dar golpe de estado, que no sé qué, eso es muy difícil en Colombia. Y tal como están constituidas las leyes y cómo es la manera en que está estructurado todo, bueno, yo no sé las palabras porque yo de política no sé, pero es muy difícil en Colombia que se dé un golpe de Estado por militares. Es muy difícil y acá se puede ver que va a haber realmente una armonía entre esas instancias de defensa, los policías, los militares, van a estar, sí, en alianza y en armonía con él. Acá el medio cielo también viene como a sortear esa, digamos, esa tensión que hay también con la extrema derecha, porque hay una conjunción con Urano. Ahorita ustedes podían ver que había una cuadratura con Urano, pero en el ascendente hay una conjunción con Urano. Es decir, claro, porque es que él es ascendente Acuario. ¿Ves? Entonces viene de alguna manera en medio de ese decir no, cambio no, no, no puede haber cambio, la extrema derecha, pero es que las cosas que él va a hacer van a ser tan buenas que incluso hasta los medios de comunicación les va a tocar reconocer, los medios de comunicación que están aliados con los poderes y con las grandes industrias, con toda esta gente que mueve a Colombia detrás del escenario. Entonces, eso también es una noticia muy positiva porque realmente el cambio sí se va a ver, porque hay una conjunción con Urano y Colombia necesita urgentemente ese cambio. También hay un trígono con Plutón, entonces Plutón está mostrando en la astrología de los pueblos, tiene que ver con las masas, con las muchedumbres, tiene que ver con las masas organizadas, también tiene que ver con los ricos, tiene que ver con las personas que tienen poder y autoridad y mando, y también está vinculada con los movimientos sociales de lucha y de protesta. Y esto me hace muy feliz, es que tenía que ser él. Hay un trígono con Plutón. Eso significa que realmente él va a acoger a la oposición, él va a sentarse a dialogar con la oposición, él no va a atacar más a la oposición, se va a sentar con una actitud conciliadora y empática en la mayoría de las ocasiones. Tampoco podemos decir que va a ser siempre, pero en la mayoría de las ocasiones y en cosas determinantes e importantes de Colombia lo va a hacer. Y eso también es un aspecto muy positivo. Entonces se dan cuenta, o sea, sí, esa personalidad ariana, explosiva, que es solamente su yo, pero miren todos los otros aspectos que se van desgranando en cómo va a impactar en Colombia. Entonces es muy buena noticia que haya un trígono de su medio cielo, es que no es nada más ni nada menos que es el medio cielo de él. Y como el medio cielo de él está en Escorpio,
por eso él va a ser tan empático, porque de hecho estuvo demasiado tiempo en la izquierda, en la oposición, entonces claro que es demasiado empático con ya el lugar que está ocupando. ¿Cuándo se iba a imaginar la derecha que iba a estar en ese lugar? Él va a ser muy empático con ellos también. Muy bien, seguimos con la luna. La luna estará representando al pueblo, cómo va a impactar al pueblo, pueblo como tal, a las muchedumbres, a las mujeres, a los movimientos sociales, cómo va a impactarlos. Y esa luna está en el signo de Acuario. Es que miren ustedes, es que nosotros estamos en la era de Acuario, es que ese cambio tenía que darse. Entonces, me da mucha felicidad porque yo soy acuariana. La luna está en Acuario, es decir, en la sinastría que se hace. Entonces, claro, hay demasiado, es que nos quiere realmente, es que nos quiere, hay amor al pueblo, hay amor por el pueblo colombiano. No hay un interés económico como todo el mundo, porque es que nadie va a hacer las cosas de gratis, pero realmente lo hace porque lo ama, porque es apasionado, porque quiere un pueblo colombiano diferente. Entonces eso da mucha felicidad. Y la casa en la que impacta es en la casa 8. Es que la casa 8 también tiene que ver con las finanzas, con las posesiones materiales. Entonces eso significa que nosotros vamos a estar mejor económicamente como pueblo. Miren ustedes que se venían tantos miedos y tantos sustos y tantas cosas. Vamos a estar mejor, vamos a estar mucho mejor como pueblo. Y también, si la luna también habla de ese lado emocional, entonces viene, se refuerza, que viene también a ser memoria de la historia para sanarla, que viene también a ser ese puente para que recordemos ese dolor que hay en Colombia, volver a abrir esas heridas para sanarlas, para perdonarnos los unos a los otros y para construir un gobierno de unidad y de amor. Eso es muy buena noticia. Hasta el momento no se han visto aspectos así tan horrorosos y tan terribles. Ese también es un parte de mucha tranquilidad. También hay un sextil con Saturno, la luna tiene un sextil con Saturno. Entonces, bueno, ya sabemos que Saturno estará representando toda la parte administrativa, la política, el partido conservador, la ultraderecha, en fin, también Saturno está mostrando como lo que es conservador en un gobierno. También está hablando de las propiedades, de los territorios, de las minas, en fin. Y está en sextil. ¿Sí? Entonces eso es muy bueno, son aspectos en los que le va a ir muy bien, no así súper excelente, porque es un sextil, pero igual es un aspecto muy positivo. Entonces en esos aspectos que son también tan importantes en un gobierno, va a estar súper bien. O sea, ese tema de la expropiación, que va a expropiar casas y que va a expropiar lotes, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar. La luna está en otro aspecto, tiene cuadratura a Urano, lo que habíamos visto ahora, dificultad para el cambio. Los cambios les va a dar duro a muchas personas porque están acostumbradas a gobiernos de ultraderecha, conservadores. Entonces, en ese aspecto, digamos que va a haber un poco de tensión. Hay un sextil con Neptuno. Bueno, Neptuno en la astrología de los pueblos estará representando todo lo que es lo tradicional, está mostrando cuáles son las emociones que hay en la gente. También está mostrando las compañías de agua, de gas, las actividades ilícitas, los movimientos sociales, los movimientos de izquierda, también muestra muchísimo Neptuno, la idealización, los ideales, la fuerza política.
Bueno, ahí está, ese estilo a Neptuno, entonces eso también es un aspecto muy positivo. En ese sector también le va a ir súper, súper bien. Ahora pasamos a Mercurio. Mercurio en la astrología mundana, la astrología de los pueblos, estará representando el comercio, los medios de comunicación, las vías de comunicación, que ese también es un aspecto bastante importante, la bolsa, los mercados, la intelectualidad, los deportistas, los periodistas. Todo eso es Mercurio. Y Mercurio en la sinastría está en Aries. Eso significa que va a haber un gobierno en ese aspecto comercial, mercantil, de comunicación, de bolsas, que está, digamos, sí, es un poco agresivo, es, digamos, expansivo también, con determinación, con carácter. Ese signo de Aries en ese punto es muy bueno y muy positivo. De todas maneras, eh, eso hace que de alguna manera los medios de comunicación estén también generándole la guerra, los medios de comunicación tradicionales van a estar ahí. Eso es bueno también, tampoco se puede idealizar una persona. Una persona no es perfecta y una persona también tiene sus defectos de carácter y en más de una ocasión se le irán a ir las luces y meter a las patas. Y no se trata de ir a salir, vea, si ve, ese fue el presidente que ustedes eligieron, sino más bien tener compasión y empatía por él y pues obviamente que si comete errores graves también hay que ir a criticarlo, no nos podemos quedar solo idealizándolo. Entonces en ese aspecto va a estar muy bien y está en la casa 10, o sea, Mercurio está en Aries en la casa 10, wow. Eso significa que vamos a ser reconocidos a nivel internacional, vamos a tener buena fama, vamos digamos, a caracterizarnos los colombianos en este gobierno por ser innovadores, creativos. Mucha gente se va a hacer famosa también en este gobierno por ideas creativas, sobre todo por la creatividad. Y bueno, en ese aspecto también le va a ir súper, súper bien. Mercurio está en conjunción a la luna, eso significa también que hay empatía entre el pueblo y la manera en que él se expresa, porque Mercurio también es la expresión verbal. Entonces también va a haber como buena afinidad también en los medios de comunicación, en todos estos aspectos que son tan de Mercurio, va a ser bastante positivo. Muy bien, vamos a pasar a Venus. Venus está representando en la astrología de los pueblos, está representando el arte, la cultura, está representando la fuerza femenina. Venus está mostrando también el confort, cómo se siente confortable un pueblo. También está mostrando las costumbres, la paz. Esos son aspectos importantes de Venus. Ahora bien, Venus en esa sinastría está en el signo de Aries. Venus ariano es un gobierno que es muy acuariano y muy ariano. Y eso se ve representado en esos aspectos que serán muy favorables también. Y en este caso, hay verdadera pasión, verdadero sentimiento por el pueblo, vuelve y se refuerza, sobre todo por las mujeres, sobre todo también en aspectos que tienen que ver con la paz, con la reconciliación, con el arte, con la cultura. También son aspectos que van a resaltar muchísimo en su gobierno. Y Venus está en cuadratura con Mercurio. Eso significa que en esos aspectos
que tienen que ver con la paz, con las costumbres, con las mujeres, con los artistas, con todas las bellas artes. Ahí va a haber una cuadratura con Mercurio, eso significa que los medios de comunicación van a estar atacando muchísimo esos aspectos. Entonces, ese va a ser un punto, digamos, desfavorable, aunque digamos desde él está ese amor y ese aprecio por este sector, pero también es cierto que va a haber ataque bastante fuerte de los medios en cuanto a esos aspectos. También hay un trígono con Saturno, eso es muy bueno, porque realmente acá se puede ver que el presidente Gustavo Petro va a estar en conexión y va a estar vinculando muchísimo. Saturno tiene que ver también con los sistemas tradicionales y realmente va a querer escucharlo, los va a sentar a la mesa, a dialogar y a discutir temas de interés nacional. Entonces, ¿cuál movimiento socialista, comunista? Acá no lo veo por ningún lado. Acá se ve inclusión del gobierno a el movimiento tradicional de Colombia y se le van a abrir las puertas y van a haber diálogos muy interesantes al respecto. Entonces eso es demasiado positivo. Ahora bien, vamos a pasar a Marte. Marte en la astrología de los pueblos está representando a la defensa, cómo nos defienden los policías, los militares, toda la fuerza bélica. También está mostrando los deportistas en cierta medida también. Marte representa a los deportistas porque es la competencia y Marte es competitivo. Y Marte está en el signo de Piscis. Eso es bueno porque siendo un gobierno tan ariano, podría, si estuviera en un signo de fuego, sería un gobierno muy bélico. Y acá nos está mostrando un gobierno muy pacífico, muy empático. Piscis es demasiado empático con el dolor y el sufrimiento. Entonces va a haber también cambios importantes en la policía, en el ejército, va a haber mucha más formación, va a haber otra cosa diferente, porque no es atacar, sino más bien tener empatía con las personas y obviamente que cuando hay que defenderse, pero sí va a ser algo muy bonito y va a ser muy transformador en ese aspecto bélico, más de formación, y realmente va a ser un gobierno muy pacífico. Acá no se ven guerras con ese Marte en Piscis, realmente está mostrándose que hay mucha tranquilidad. También Marte estará representando las industrias hoteleras, el turismo, entonces en los hospitales, la clínica, todo este asunto de salud, las industrias de las bebidas, los hospitales, las clínicas. Y acá se puede ver que es hay mucha empatía con el dolor y el sufrimiento y sobre todo de mucha conexión espiritual porque Piscis es demasiado espiritual. Entonces en esos aspectos también va a primar, digamos que en el tema de salud, la prevención, ¿sí? Van a haber programas bastante fuertes en cuanto a la prevención de la enfermedad y también se va a implementar muchas terapias alternativas en los planes de salud que también son muy importantes porque si nosotros tenemos conciencia de que podemos evitarnos muchas enfermedades, pues eso también es dinero que se ahorra el Estado y eso está bien. No se trata de decir, ay, me voy a enfermar hartas veces y voy a sacar hartas enfermedades a ver si le saco platica a la EPS. No, qué rico fuera que los colombianos nos enfermáramos menos.
y van a haber buenas políticas también de salud, no solo preventivas, sino que cuando ya pues hay enfermedad también van a ver, van a ver cosas muy positivas y muy buenas en esos aspectos de salud. También el cuidado de los animales, la protección de la ecología, ese es un tema que me encanta porque también en este gobierno se viene protección al medio ambiente, las energías limpias, el cuidado por los animales, por la naturaleza. Eso también va a ser un tema de interés y a los que al gobierno le va a ir muy bien. Marte estará impactando en la casa 9 de Colombia, eso significa cambios positivos en aspectos de pensamiento, de filosofía de vida, religiosos, no porque vayan a cambiarse, sino porque va a haber apoyo a los movimientos religiosos y espirituales, va a tener mucha empatía el gobierno con los movimientos, todos los movimientos religiosos y espirituales, y va a haber mucho apoyo porque también este es un gobierno que tiene mucha conciencia de que la gente necesita de la espiritualidad o de la religión, ya sea espiritualidad o religión o movimientos espirituales, es muy necesario también para el bienestar. La novena casa también estará representando en la astrología mundana todo lo que tiene que ver con el comercio, con la expansión comercial, con las exportaciones, con las importaciones, con la comunicación, con la diplomacia, con todos los representantes y los cónsules, toda la legislación del país, las leyes, las instituciones, todo eso. Y es un impacto muy positivo, es señal de que en ese aspecto también le va a ir muy bien al presidente y ese está en mucha conexión con lo que les hablaba de ese Marte en Piscis. Ahora bien, ya les había hablado de la novena casa, está en trígono con Mercurio, eso significa que ese Marte estará en armonía con los medios de comunicación. Bueno, todos esos aspectos también van a ser positivos en medio de todo. Mire, hay medios de comunicación que van a estar en absoluta, ya sabemos cuáles son, en, digamos, crítica, y van a haber medios que van a informar. O sea, no se trata de que van a ser medios que van a maquillar, sino que van a informar realmente lo que está sucediendo en este gobierno. Este Marte estará en trígono con Urano, eso significa que hay cambios, progresos, transformaciones, son positivos. Miren ustedes, no dejemos ese miedo y confiemos en que realmente viene un mejor país. Marte está en conjunción también con Plutón, ya les había hablado de lo que significa Plutón en la astrología de los pueblos, los movimientos organizados, las masas, en fin, y va a estar en conjunción, o sea que vuelve y se refuerza que es un gobierno que va a estar también pensando muchísimo en este tipo de movimientos y van a ser acogidos y escuchados. Bueno, pasemos a Plutón. Plutón representa lo que les había dicho, los sindicatos, las organizaciones sociales, la masa, las muchedumbres, los ricos, todo eso está vinculado con este tema de la conjunción con Plutón, Marte en conjunción con Plutón. Seguimos con Júpiter. Júpiter representa en la astrología de los pueblos a la burguesía, a los burgueses, a los magistrados, a la iglesia, a la religión. También representa el comercio, las finanzas, la prosperidad, las investigaciones. En ese aspecto también le va a ir muy bien al presidente. Y es un Júpiter que está en Capricornio. Eso también es bueno. O sea, Júpiter que es expansión, que es cambio, que es transformación, que también quiere abarcarlo todo, pues hay un límite.
y ese es Capricornio. Entonces no es que él va a montarse a hacer lo que le dé la gana, van a haber instancias que lo van a estar vigilando y poniéndole pues límite, entonces es positivo. Ven ustedes, Júpiter está en Capricornio. Y Capricornio estará representando los políticos, el gobierno, los cargos elevados, las responsabilidades, los altos mandos. Este Júpiter está en la séptima casa y eso significa que va a haber mucha diplomacia. La casa 7 es la diplomacia, los diálogos, las conversaciones, las relaciones internacionales. En ese aspecto también le va a ir súper, súper bien. Los acuerdos, los tratados, la diplomacia, cómo se solucionan los conflictos. En ese aspecto también va a estar muy positivo. Hay, digamos, ciertas cosas que no le van a gustar al pueblo. Hay una cuadratura en ese Júpiter con la Luna. Sí, seguramente habrán proyectos y cosas que no nos gustará mucho porque, como les digo, cada uno defiende su nicho y si uno siente que le están tocando el espacio, uno se alborota, si no me lo tocan a mí, no me pasa nada. Pero van a haber cosas que realmente nos van a tocar hacer, pues realmente para que se vea el dinero, pues seguramente van a haber impuestos e impuestos que no nos gustan, pero si van a ser para objetivos comunes, es necesario también tomar conciencia de eso. Este país es un país demasiado evasor, es un evasor fiscal impresionante y también por eso es que se crean estas reformas de gobierno tan dañinas y tan perjudiciales para nosotros. Pero si nosotros fuéramos conscientes de realmente el hecho de que hay que pagar impuestos, obviamente no se le podrá pedir que pague impuesto a una persona que se gana un mínimo, es que eso no se puede tocar, eso es un sueldo sagrado, eso no se puede tocar. Pero las personas que tenemos un poco más de capacidad adquisitiva, pellizquémonos un poquito y dejemos de evadir impuestos. Hay que pagar impuestos, no nos va a gustar. Eso es un aspecto que nos va a dar cosita, pero es necesario. Este Júpiter está en trígono con Venus y Venus estará representando lo que les decía, las artes, todo lo que tiene que ver con la mujer, con el impacto de la mujer, también tiene que ver con la paz, ¿sí? Entonces Júpiter está en trígono a Venus, entonces perfecto, súper bien le va a ir en esos aspectos. También está en semisestila Neptuno y Neptuno tiene que ver con la tradición, con los acontecimientos espectaculares que pasan, con las compañías de agua, de luz, con todas las ideas colectivas, con todas esas ideologías, entonces está muy bien porque hay semisestila Neptuno, ese Júpiter de Petro está en semisestila al Neptuno de la Carta de Colombia, entonces súper bien le va a ir en esos temas. Saturno, este es muy importante, el planeta Saturno, porque Saturno habla del gobierno como tal, ay, cómo va a ser ese gobierno. Y miren ustedes, es un Saturno en Capricornio, qué maravilla, porque de alguna manera va a tomar muchos aspectos tradicionales que son tradicionales, o sea, no va a haber esa lucha de poderes con la ultraderecha, sino que realmente acá se ve como si fuese digamos, en medio del cambio va a ser un gobierno un poco tradicional y eso está bien, o sea, esos cambios y transiciones no se pueden hacer a la loca, entonces está bien, va a gobernar muy bien. Tiene a Saturno en la séptima casa, va a ser un gobierno diplomático, armónico, no va a ser un gobierno bélico, va a ser un gobierno de conversación, de diálogo, y eso es muy positivo para Colombia. Ese Saturno está en oposición a Marte, seguramente eso no le va a gustar a muchos policías y a militares que van a estar de pronto en oposición a cómo va a estar el gobernando. Pero lo más importante acá
es que va a estar en sextil a Plutón. Y eso es muy positivo por lo que yo les decía de que realmente hay una conexión y una empatía con el pueblo, con el sufrimiento y con el dolor del pueblo. Y vamos a pasar a Urano. Urano estará representando en la astrología mundana. Siempre les hago el énfasis porque es que cuando uno habla de la carta natal y la carta personal, eso tiene otros significados, aunque sean afines, pero representa otras cosas muchísimo más amplias. Entonces, Urano estará representando las transformaciones, los cambios, los movimientos revolucionarios, los movimientos de izquierda. Está mostrando también los inventos, los descubrimientos, los ferrocarriles, la electricidad, en fin. Eso es lo que representa Urano, y Urano está en el signo de Leo. ¿Sí? Y Leo representa en la astrología mundana a los niños, a los amores, a la educación. Estará representando el mundo artístico, teatral, los espectáculos, la fama artística. Se le va a dar mucho espacio en este gobierno a este tipo de conceptos, porque realmente hay aspectos bastante positivos. Y eso también va a representar, porque está en la segunda casa, eso va a representar que por esas vías va a ingresar dinero, va a ingresar buen dinero que se va a poder aprovechar en proyectos muy interesantes para las personas menos favorecidas. Entonces es muy positivo. Esa segunda casa está hablando de las finanzas del país. Vamos a estar bien realmente. Obviamente que no podemos estar pensando que el gobierno nos va a solucionar todo, pero realmente va a haber un clima, un ambiente, algo diferente a nivel económico. Pasamos a Neptuno. Neptuno estará representando el caos, la desorganización, la tradición también, las luchas, los movimientos populares, los vicios de un país. Estará representando los movimientos sociales. También representa a las personas religiosas, los monjes, las personas místicas. Y ese Neptuno está en Escorpio. Bueno, de pronto acá se puede ver legalización de droga. Es probable que se dé y que se active el consumo de sustancias. Bueno, eso ya está. Simplemente que se va a legalizar. Pero sí, Escorpio está ahí bastante fuerte. Pero también a partir de, digamos, eso que se va a dar, de la legalización, va a haber más paz, porque realmente el tema de la droga ilegal también genera muchísima guerra. Entonces eso también es algo positivo. Y al estar ese Neptuno en Escorpio, significa que se va a dar más prevalencia a la gente olvidada, lo que habíamos hablado ahorita de la casa 8. Se va a dar más prevalencia a la historia, pues realmente se va a mirar ese pasado y se va a sacar los aprendizajes de ese pasado para no volver a repetir historias. Entonces eso también es un aspecto muy positivo. Neptuno está en la quinta casa, entonces eso significa que los programas de gobierno también van a estar muy enfocados en la infancia, en los niños, en los adolescentes. También van a haber programas de gobiernos muy interesantes también referente a la educación, al entretenimiento, al ocio, que son aspectos que si no están, también dan atraso a un pueblo, a un país. Está en trígono con Mercurio,
Eso significa que los medios de comunicación van a hablar bien de esos aspectos. También hay un semisextil con Saturno, y eso es bueno, eso es positivo. ¿Por qué? Porque va a haber bastante apoyo a los movimientos espirituales, vuelve y se refuerza ese tema. También por la psicología, o sea, van a haber programas de gobierno muy desde la salud mental, no solamente la salud física, sino que también se va a trabajar la salud mental, emocional y la salud espiritual. Eso también es bastante bueno. Ese Neptuno está en conjunción con Urano, entonces en esos temas realmente no va a haber como lucha ni oposición, van a fluir tranquilamente. En definitiva, no hay nada que temer. Hay cosas muy positivas, y en especial donde mejor le va a ir a Gustavo Petro es en temas como la educación, es temas del medio ambiente, temas que tienen que ver con la mujer, también aspectos que tienen que ver con la historia, con sanar ese pasado, también en la economía, con los bancos, con la industria, en fin. Habrán muchos otros temas de los que hablar, pero les confieso que yo soy re mala en política. O sea, no, yo de política no sé absolutamente nada. Es lo único que pude encontrar. Además que hay más cosas que, digamos, se salen de mi comprensión porque no soy política, pero digamos que en lo importante y en lo fundamental de lo que tiene que ver con la astrología y mirar ese impacto de un presidente en un pueblo es realmente positivo. Habrán cosas negativas como todo, pero en medio de todo será un gobierno pacífico, tranquilo, en el que todos vamos a poder trabajar, porque es que la idea es esa, no es que nos vamos a sentar a esperar que el gobierno mande plata, porque no, eso no va a pasar. Y si hay proyectos interesantes para las personas que no se han podido jubilar, que son ya mayores de edad, en fin, pero nosotros no nos vamos a sentar a esperar que el gobierno nos solucione todo. Simplemente vamos a seguir trabajando duro como siempre, a poner nuestra mejor actitud y de saber que todo eso que se ha viralizado y que ha salido con tanto temor, no hay nada de eso. Ya lo pudimos ver en un análisis científico, en un análisis claro desde la carta astral, cómo puede gobernar Gustavo Petro. Eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo.